Doménica Sotomayor es historiadora por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es magíster en Historia por la Universidad Andina Simón Bolívar, formó parte de la reconfiguración del Museo Nacional MUNA, así como del equipo investigativo para las memorias por los 70 años de la PUCE. Actualmente es parte del medio digital BN Periodismo, el beso negro del periodismo, en el que conduce el segmento Historia y Cultura. Y bueno, todos los días también tiene un espacio donde difunde cosas culturales a la cual le llama la Muchita Cultural. Así es. Doménica, muchísimas gracias por estar aquí. Me gustaría que para abrir la conversación nos des primero una impresión como periodista, como historiadora, de lo que sientes que está sucediendo y cómo se está manejando hasta el momento la información al respecto. Sí, muchas gracias por la invitación aquí a la CCE y gracias por asistir. Realmente creo que estamos pasando por un día que podrá ser analizado desde diversas perspectivas. Como ya les comentaré más adelante, la historia lo que hace es no repetir datos, o sea, el punto de la historia no es repetir datos concretos de fechas y personajes, sino realmente conocer y analizar los procesos de nuestro pasado. Y yo creo que en unos años realmente nos daremos cuenta de todo lo que ha sido estos últimos años en el Ecuador, de toda la crisis política que ha habido y demás. Entonces me parece que es importante dejar que se sienta un poco el polvo y para poderlo analizar de esta manera, pensando como historiadora. Ahora viendo la información, bueno, en el tiempo en el que vivimos, cómo se maneja todo es tan instantáneo y tan fácil que bueno, tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Entre lo positivo, que se difunde la información de una manera muy rápida y puede llegar a muchas personas. En la negativa, que a veces eso es un reto para las personas que están a cargo de difundir esta información y que a veces hace muy fácil difundir noticias falsas, que es algo que se ha conversado muchísimo, pero bueno, en todo esto es un tema interesante el que estamos viviendo justo el día de hoy y que de seguro va a dar mucha reflexión. Gracias, Doménica. Vamos a seguir desarrollando los temas y cómo has ido tú desde tu espacio aminorando esas brechas o comunicando a través de un medio digital. Nos acompaña también vía telemática, como les comentaba, Susana Roa. Susana es jefe de la redacción de GK, cubre economía, sexualidad y derechos. Le interesan los temas de empleo, educación, financiera, salud, sexual y reproductiva. Hola, Susana, ¿cómo estás? Hola, ¿pueden escucharme? Podemos escucharte muy bien, Susana. ¿Cómo Perfecto. estás? Muchas gracias. Como ya lo dijeron, yo no podía asistir presencialmente porque estamos en medio de la cobertura de todo lo que ha pasado con la muerte cruzada y más bien muchísimas gracias por la facilidad de conectarme así, aunque sea un ratito. Pero sí, muchísimas gracias por la invitación y como decían, por estar aquí en un día que puede parecer bastante complicado, pero sí es histórico. Gracias, Susana, muy amable. Tenemos también vía telemática a Gabriela Ruiz Agila. Gabriela Ruiz Agila es periodista de investigación en temas de derechos humanos y de derechos ambientales. Realizó sus estudios de comunicación social en la Universidad Central y fue becaria también a través de la Secretaría de México, ¿sí? Actualmente, Gabriela también tiene un diplomado y tiene una especialidad en políticas públicas, ¿sí? Y ha escrito para diferentes medios. Entre ellos tenemos a Landariega, a Pie de Página, que es un medio mexicano y en el que está escribiendo actualmente. Ha escrito también para Cartón Piedra, para la revista ñam. Gabriela además es periodista y escritora, poeta. Y es una de las mujeres que constantemente está, como digo yo, en el frente de donde están las cosas importantes
de las cosas cotidianas que suceden a todos y que de manera valiente siempre las reporta a través de sus crónicas y las asume de una forma muy responsable. Gracias por estar aquí, Gaby. Queremos escucharte y que comentes tus primeras impresiones frente a este día tan complejo. Buenos días y un abrazo fraterno al equipo de la Casa de la Cultura, que también como parte de este momento histórico ha dado, miren, en este momento está haciendo que viva la biblioteca, y eso ha representado un gran cambio. Hablaba con otros colegas y en un día como hoy, que no se detenga la cultura, que no se detenga el pensamiento y la reflexión, es importante. Sobre lo acontecido con el decreto de la muerte cruzada, decir que la cobertura de la fuente legislativa es una de las más complejas, porque requiere un conocimiento, un dominio sobre fuentes, sobre las normativas vigentes y sus cambios, y además mantener permanentemente este conocimiento de cómo afecta los cambios en la institucionalidad y en la democracia. Así que sobre esas fuentes y las dinámicas conversaremos hoy, que lo que se refleja en los medios de comunicación, sobre todo los tradicionales, es solamente una muestra y a veces la imposición de una verdad, ¿no? Que generalmente ha sido referencia para sostener a gobiernos y políticas que no siempre han sido a favor de los pueblos. Gracias. Muchas gracias, Gaby. Comencemos pues, Doménica, hablemos un poco de esto del acceso a la información. Siéntete libre si quieres ponerte de pie, como tú quieras, si quieres permanecer sentada, como tú quieras. Lo importante es que sea un espacio importante y que nos empieces a comentar sobre tu experiencia Claro. desde lo que haces. Bueno, yo había planteado brevemente comentarles un poco acerca de mi experiencia en los medios digitales, porque como escucharon, no soy periodista de formación, yo soy historiadora. Y cómo nació mi conexión con BN Periodismo fue porque conocí a uno de mis compañeros en la maestría y salió de una conversación la necesidad de generar contenido que sea distinto a lo que usualmente vemos de coyuntura, de política, y que está bien comentarlo, está bien, pero está también muy importante poder democratizar otro tipo de conocimientos como es el histórico, y que usualmente no se le suele dar la importancia que merece. Entonces, de esa manera, no sé si me ayudan, ahí está, muchas gracias. Nació lo que es el flashback, que en un primer momento, en el 2020, nació en pandemia. Era una serie de videos en Facebook, en la página de BN Periodismo, en el que yo me inspiraba en hechos de la actualidad para hablar cada semana sobre algo que me recordaba el pasado. El primero fue el de la pandemia, y no decir, enlistar todas las pandemias que ha habido en la humanidad, sino cómo como sociedad nos seguimos conectando a un pasado que quizás ha sido muy lejano, en hechos como que, por ejemplo, existía, como en otras pandemias, discriminación a ciertos grupos, se creía, bueno, circulaban justamente noticias falsas sobre lo que había, y estas suertes de conexiones que a veces olvidamos con el pasado. Y así nació el flashback, que fue esta manera de divulgar temas históricos conectados con el presente, porque creo que eso es algo muy importante para conocer la historia. No es algo aburrido, no es algo que pasó hace cientos de años, sino algo que nos explica por qué somos como somos. Y luego fue cambiando, no sé si es que le pasamos a la siguiente imagen. Comenzó en Facebook, y me gusta esa imagen, ya no es la de portada de Facebook de la página de BN, pero dice, ya son 3 años desde que decidimos hacer periodismo a nuestra manera, y estamos quienes como formamos el equipo de BN Periodismo en ese entonces, y realmente creo que eso es bastante decidor, porque el darle un espacio a alguien que no hablaba de política, que sinceramente yo misma me cuestionaba si es que a alguien le iba a interesar los hechos, lo que yo que tenía que contar, pero me di cuenta que sí, y se ha abierto un espacio para realmente poner a hablar por qué la cultura tiene que ser algo diferente y por qué los medios no le han dado el espacio que realmente merece.
Bueno, después fue mutando, estaba en Facebook, luego llegó a ser de contenido un poco más largo en YouTube, en la página Venerables, que es el segundo canal de VN Periodismo, y a la final, bueno, terminé haciendo más de 100 videos en temas varios, como el aborto, la misma Casa de la Cultura, que es uno de mis temas favoritos, le dediqué 2 tesis, consultas populares, la historia de la muerte, juicios a expresidentes, porque lo político está muy relacionado con nuestra historia también, historias de cómo nacieron muchísimos partidos políticos que siguen vigentes en la actualidad. Y uno de los videos con más reproducciones es el del protocolo de Río de Janeiro, como algo que sucedió en el 41 todavía sigue marcando la identidad de los ecuatorianos con nuestra territorialidad. Y bueno, ahora lo que me dedico es lo que aquí mencionaban, la Muchita Cultural, este juego de palabras debido a nuestro nombre. Y aquí me dedico a la difusión de temas culturales, artísticos, históricos de corta duración en nuestro programa matutino. También realizo entrevistas, por ejemplo, en la siguiente diapositiva, bueno, he entrevistado a muchísimos personajes, desde gestores culturales, ministros de cultura, artistas, músicos y demás que realmente tienen algo que contar, y creo que es importante dar este espacio que normalmente no se ve para conocer muchas facetas de la cultura de nuestro país. Y bueno, lo que nos convoca el día de hoy es cómo minorar las brechas en el acceso a la comunicación digital. Algo muy importante y que yo aprendí desde el inicio, creo que el objetivo de lo que hago, en la siguiente diapositiva también, si me pueden ayudar, gracias, es que hay que sacar la academia de las aulas. Yo vengo de una formación sumamente académica, nunca se me enseñó a hacer lo que estoy haciendo específicamente. Utilizo la metodología de la historia, todo lo que aprendí, obviamente en las aulas, en la católica, en la andina, pero yo no sabía cómo hablar frente a una cámara. Realmente tuve que ir aprendiendo al paso, pero sé que es muy necesario que toda esta información no se quede en los libros, porque como historiadores lo que hacemos usualmente es escribir y leer y escribir y leer, y es muy importante generar ese tipo de conocimiento, pero también habrá muchas personas que no lleguen a esos libros, esos artículos y demás, y es tiempo ya de que como historiadores podamos llegar a otros públicos, quizás con las tecnologías, y eso ha sido una de las cosas más importantes que he aprendido en este transcurso de tiempo. Otra cosa es saber cuáles son tus públicos, utilizar un lenguaje amigable para el público en general. Yo no puedo referirme en mis videos, en los momentos, en mi segmento y demás, como lo haría en un libro académico, porque obviamente no me estoy dirigiendo al mismo público y hay que saber cómo dirigirse a ese público, qué vocabulario utilizar para llegar a las personas, a la mayor cantidad de público posible. En ese sentido, es importante que no se diluya el discurso. Yo creo que hay mucho esta idea de que si es que le vas a explicar algo súper complejo, lo haces, no sé, le quitas la mitad de lo que hay que decir para que sea más fácil. Y creo que esto es un enfoque un poco erróneo. Hay que decir las cosas como son de la manera más fácil posible, pero sin diluir la importancia, especialmente de los acontecimientos, de los procesos históricos. Y yo creo que es un desafío, no les voy a mentir, pero es algo que hay que hacer. Asimismo, no hay que subestimar al público, como yo quizás pensaba, no sé, en esta página, en este medio de comunicación estaban muy acostumbrados a otro tipo de contenido, pero en realidad les gustó lo que yo hacía y no hay que pensar quizás que un público no está listo, que el público, no sé, no hay que asumir cosas por el público, sino, bueno, ir probando, ir viendo que es algo que funcione e ir acoplándose a partir de eso. Y de ahí, bueno, creo que es bastante importante dinamizar los contenidos, no solo hablar de los mismos temas, y es algo que nos conecta también con el siguiente punto que
que está en la agenda del día de hoy, que cómo las agendas de los medios digitales pueden ser más abiertas y abordar temas que no necesariamente son coyunturales o de interés masivo. Y aquí me van a perdonar los periodistas, voy a decir una frase con los que les suelo molestar a mis compañeros de un historiador francés, que es François Hartog, que dice: el periodista está atrapado en la jaula del presentismo. Y no creo que esto necesariamente sea algo malo, son los gajes de su oficio. Necesitamos a alguien que nos diga qué está pasando ahora, necesitamos que nos informen, si no, ¿quién lo va a hacer? Pero es interesante, yo leí una reflexión de esto de otro historiador que se llama Robert Darnton, y le preguntan sobre este tema, porque este historiador, Robert Darnton, hace historia de la prensa, historia de la información, y bueno, ¿cuál es su punto de vista sobre esto? Y me voy a permitir leer. Él dice: me parece que para entender las cosas necesitamos tener perspectiva histórica. La historia importa directa e indirectamente. Y creo que François tiene razón en advertirnos contra la versión presentista. ¿Cómo se sale de la jaula? Bueno, investigando, procesando sistemáticamente la información. Como es sabido, el pecado original de los historiadores es el anacronismo. Proyectar puntos de vista presentes sobre el pasado. Nadie está libre de los anacronismos, pero se puede estar relativamente libre de ellos a través de la investigación. Vas a distintas fuentes, no te limitas a reescribir lo que aparece en los periódicos de una época, sino que comparas con otro tipo de información. Y me parece esto muy importante porque también genera el nexo que hay entre el periodismo y la historia. Había un profesor en la maestría que siempre nos decía que el periodista hace el primer borrador de la historia. Y es muy cierto. Yo, en realidad, cuando estudiaba en la licenciatura, nunca había visto al periodismo como una ciencia afín. Te acostumbran a que la antropología, la sociología y demás ciencias humanas sean como tus ciencias hermanas, pero en realidad el periodismo es muy acorde a lo que hacemos luego los historiadores, y las fuentes que se generan ahora nos sirven después como material para analizar nuestro pasado. Entonces yo creo que algo interesante de esta frase es que hay que entender la importancia de la historia, hay que entender lo importante de ver lo que está sucediendo ahora, pero desde un proceso un poco más amplio. Y en esa misma entrevista, Robert Darnton, este historiador, mencionaba que a veces se comete como juicios muy apresurados por no detenerse a realmente analizar el proceso histórico, irse un poco más para atrás, para ver qué es lo que está pasando. Y como les digo, les entiendo, hay que ver el presente, hay que informar lo que está sucediendo, pero a veces creo que hay que dar también el espacio para una reflexión histórica propiamente dicha. También hay que entender en todo esto que la cultura no es solamente algo lindo. Ahora que yo me dedico a difundir sobre temas culturales, artísticos y demás, hay esta concepción del periodismo cultural y esta concepción de todo lo que se debería ver, quizás en el último segmento de las noticias, la última página del periódico de la cultura. Y hay algo que pasa, que se piensa que en realidad, bueno, hay esta exposición, hay este concierto y demás, y sí, está muy bien, pero la cultura va mucho más allá de eso, y a veces hay que problematizar la cultura. La cultura tiene muchos de los problemas que tiene la misma política, tiene muchos enredos que también hay que llevarlos sobre la palestra y hay que analizarlos. Y yo creo que en sí, algo muy importante es poner el dedo en la llaga, poner el mismo rigor que a veces le ponemos a las noticias políticas y a la coyuntura, verlo desde ese punto, hacer las preguntas difíciles que se tienen que hacer. Y finalmente, creo que también desde otras facultades, ya sean de ciencias sociales, en las universidades, del periodismo, se tiene que indicar también cómo hacer estas otras perspectivas de llegar a los públicos. Si bien, como les mencionaba, yo no vengo de una cátedra periodística, creo que sí me hubiera servido a mí personalmente muchísimo que me enseñen cómo hacer historia pública, que es una rama muy similar a, digamos, ahora lo que estoy haciendo, que es llegar a otros públicos y no solamente enfrascarse en la academia. Entonces, creo que es importante también desde la educación formal abrir estas puertas a las nuevas discusiones que ya se están dando, que a veces, no sé, las dejamos un poco a un lado. Y ya para terminar, me preguntaban aquí un poco sobre las ventajas y desventajas
de estar en un medio de comunicación digital. Yo creo que de manera muy sencilla, las ventajas van a ser la libertad que uno tiene de dar una opinión, la libertad, obviamente una libertad informada, argumentada, con fuentes y demás, y también la libertad que yo tengo a la hora de escoger qué temas quiero hablar, qué temas quiero poner sobre la palestra. Creo que eso es algo muy importante y que no sé si lo tuviera en un medio tradicional o en un medio masivo, realmente no lo sé. En cuanto a las desventajas, creo que es conocido los desafíos económicos que hay que tener, porque realmente siendo un medio digital independiente, el tema de la financiación es complejo y lo que suele pasar es que los ingresos más grandes y más fáciles vienen de partidos políticos, de gente que no quiere que hables de ellos o que quiere que sea un discurso un poco más favorable, y para mantener la línea lo más objetiva posible, aunque el tema de la objetividad ustedes sabrán que es algo complejo de llevar, que no existe en realidad. Realmente nosotros no lo aceptamos y es una lucha realmente tener una pauta que no te ligue a alguien, que no te ligue a ninguna institución ni nada. Entonces yo creo que básicamente eso sería. Gracias. Muchas gracias, Doménica, y de tu exposición, esto de vivir eternamente los periodistas en el presente, ¿no? Y realmente lo importante también es ir construyendo estas otras narrativas. Y estas otras narrativas parten desde lo que tú dijiste, me pareció súper interesante, que el periodista, la periodista es el primer historiador. Eso es muy importante porque ahí también va marcando un nivel de responsabilidad social, un nivel de responsabilidad histórica y un nivel también de responsabilidad argumentativa y narrativa. No olvidemos que todo lo que hacemos constantemente es ir construyendo un discurso y en base a los discursos, pues vamos también haciendo y construyendo nuestros presentes. Entonces es súper importante que desde los medios, como tú dices, entre comillas, que han mantenido una cierta independencia, puedan generarse estos otros espacios de conversación, reflexión y estas otras narrativas que lleguen no solo a otros públicos, sino que también en esta forma de contar se democratice la comunicación. Muchas gracias por tu testimonio. Susana, te doy paso a ti, por favor, para que también nos relates desde GK y desde tus experiencias cómo hacer de la información algo más accesible y democrático. Gracias, Susana. Perfecto. Solo, no sé, yo tenía una presentación, no sé si la ponen directamente allá o desean que comparta pantalla. La vamos a poner desde aquí. Muchas gracias, Susana. Perfecto. Muchísimas gracias. Yo soy Susana Roa, soy jefe de redacción de GK, que es un medio independiente digital que nació en 2011. No sé si ya están viendo esos slides, ¿me pueden confirmar? Sí, estamos viendo tu primera diapositiva, tu primera. Espera Perfecto. un segundito. Ujú. Listo, puedes continuar, Susana. Gracias. Genial. Si pueden pasar al siguiente en el que dice que es GK. Muchas gracias. Como les decía, GK es un medio independiente ecuatoriano, nació en 2011, ya llevamos casi 12 años y un poquito más haciendo esto. Nosotros no hacemos breaking news y no hacemos breaking news por motivos distintos. El primero es que somos un equipo pequeño, no tenemos las manos ni la capacidad humana ni el tiempo para cubrir todo lo que involucraría hacer breaking news, y también porque hace años tomamos la decisión de hacer periodismo de profundidad. Nosotros nos enfocamos en transparencia, medio ambiente y género. Transparencia incluye seguridad, política, economía. Medio ambiente se explica por sí solo y cubrimos género y derechos. Esto no quiere decir que solo cubrimos eso, sino que el 99.9% de los contenidos que producimos va a estar atravesado por al menos una de estas verticales. Por ejemplo, yo cubro economía y eso no quiere decir que no esté atravesado por género a veces o que esté atravesado por medio ambiente. Entonces tratamos de que esos tres enfoques sean transversales en todo lo que hacemos.
Yo me enfoco mucho en temas económicos, pero al mismo tiempo en salud sexual y reproductiva. Hay gente que hace cultura, que es algo que recién estamos comenzando. Coincido completamente con Doménica en muchas de las cosas que dijo y creo que es importante también darle espacio a estos temas siempre y cuando podamos y analizándolos de diferentes maneras. O sea, esto de que la cultura no es solo lo lindo me parece súper importante y creo que es una excelente manera de también unirnos con la historia. Ahora voy a entrar un poco más en lo que nos reúne aquí y así también les podré ir contando un poco más de GK y del trabajo que hacemos. Hablando sobre el periodismo de investigación, ¿cómo podemos hacerlo más accesible para públicos diversos? ¿Me pueden ayudar pasando al siguiente, por favor? Muchas gracias. Yo creo que ahí dependemos de estas 4 preguntas. Primero, hacernos la pregunta de qué es lo que le importa a la gente. Buscar estos temas que le interesen. Normalmente creo que, y ya desde hace varios años tal vez es un poco distinto, pero creo que en la gran mayoría de los casos se sigue manteniendo esta idea de que el periodismo y especialmente el periodismo de investigación y los casos en los que profundizamos más tiene que ser algo o negativo o tiene que ser algo que tiene que ver con corrupción, con política, y está bien, no creo que debemos dejar de hacerlo, pero creo que también cada vez más debemos darle espacio a otro tipo de temas, pensar en derechos, pensar en estas comunidades que tal vez no han sido tan vistas desde antes, pensar en el medio ambiente. Entonces también buscar enfoques que nos permitan investigar e ir más allá en estos temas que tal vez no estamos tan pendientes o que tal vez los medios tradicionales no les pueden prestar tanta atención porque, no sé, creen que sus audiencias no van a estar tan interesadas. Entonces, pensar qué es lo que, no solamente qué es lo que me importa a mí o qué es lo que le importa a mi equipo, sino también qué es lo que le importa a mi audiencia. La segunda pregunta también me parece muy importante y es cómo quiero contarlo. Doménica ya habló un poco de esta importancia del lenguaje. Si bien yo no soy académica, creo que igual los periodistas tenemos, y no sé si eso viene de las facultades o viene del periodismo con el que crecimos, pero creo que siempre tendemos a utilizar un lenguaje un poco más complicado del que deberíamos. Entonces, creo que desde hace años ya cada vez podemos ver más que el periodismo se está escribiendo y se está hablando con el lenguaje que usaríamos normalmente. Eso no quiere decir, como decía Doménica, que tenemos que quitarle una parte del texto. No, sino que tenemos que desmenuzar todo lo posible para garantizar que la gente entienda. Creo que muchas veces esa no es una prioridad, o sea, es solamente informar y no explicar. Pero explicar es fundamental, porque especialmente en los temas complicados y en días como hoy, en periodos como el que estamos pasando, cuando pasan cosas que no han pasado antes o que no han pasado antes de esa manera o que podrían involucrar consecuencias dentro de muchos años, es importante entenderlo. Y creo que eso es importante no solo para las audiencias, sino también para el periodista. En GK tenemos una regla y es que si no lo puedes entender, no lo puedes explicar. Entonces uno tiene que entenderlo primero para poder explicarlo y usar el lenguaje que garantice que eso se transmita, que la información se convierta en conocimiento. Entonces no solamente decir vamos a, no sé, recorrer 50,000 kilómetros para llegar a tal lugar. No, sino decir eso significaría como darle la vuelta, me estoy inventando, no sé si esta es una relación real, pero eso sería como darle la vuelta a la luna 2 veces. Eso es un pequeñísimo ejemplo de cómo podemos transformar la información en conocimiento, pero se puede aplicar a todo, no solo a distancias, no solo a medidas. Y para eso es fundamental hablar del contexto, de la historia, de las implicaciones y obviamente también de las cosas básicas del periodismo, como qué dicen las leyes, qué es lo que están diciendo los expertos, qué opciones tenemos, pero siempre tratar de pensarlos como en un cuadro mucho más grande. De ahí es cómo haré que me entiendan. Esto también está muy relacionado al lenguaje, pero creo que también a las formas en las que contamos las cosas. El periodismo digital nos ayuda mucho a transmitirlo de forma multimedia, entonces podemos explicar de distintas maneras, usar muchos recursos que nos permiten llegar a estas personas. Entonces, si hablamos de una cronología, ¿por qué no usar una línea de tiempo? Poner fotografías, poner videos, todo esto que nos permita completar, pero al mismo tiempo transmitir este conocimiento. Y finalmente, ¿qué más puedo hacer? Aquí creo que nos da mucha oportunidad el pensar en qué consecuencias van a venir, cómo puedo actualizar estos contenidos. Entonces, nosotros hemos sacado varias investigaciones largas que toman meses y después pasa algo más. Entonces, muchas veces sí podemos actualizar esos textos, pero también debemos pensar más allá. ¿Qué más podemos hacer? ¿Cómo podemos seguir contando esta historia a través del tiempo? Entonces, ahí vienen recursos de redes sociales, pero al mismo tiempo tal vez pensar en textos explicativos. Nosotros aquí les llamamos spin-offs. Entonces, tenemos una investigación, un año después detienen al implicado
si bien sí podemos actualizar y poner una nota en el otro texto, podemos hacer una explicación más sencilla para continuar actualizando esa nota. Entonces, no pensar en que porque terminamos el trabajo periodístico ahí o que fue hace mucho tiempo y pasa algo nuevo, no podemos pensar en nuevas formas de transformarlo. Entonces, eso me parece muy importante y creo que así es como podemos ampliar la cobertura que le damos a estos temas y también cómo lo perciben las audiencias. ¿Me pueden ayudar con el siguiente, por favor? Muchas gracias. Aquí quisiera hablar un poco sobre cómo estas agendas pueden abordar temas que no son necesariamente coyunturales o de interés masivo. El siguiente, por favor. Como les decía, siempre tenemos que pensar en qué más podemos hacer, qué otras cosas nos estamos planteando y tal vez no hemos cubierto todavía. Ahí creo que es fundamental ver lo que tal vez los otros no han visto. Ya cada vez más hay historias que hablan sobre distintos temas, pero siempre hay enfoques. Entonces, desde hace años, tal vez los medios no cubrían a la población LGBTI o no cubrían medio ambiente. Ahora ya lo están haciendo, pero creo que siempre es importante pensar qué cosas de eso no hemos hecho, qué enfoques no hemos visto, qué nuevas cosas podemos contar, qué nuevas dudas surgen, qué nuevos cambios surgen. Así como el mundo está cambiando, creo yo que también nuestros enfoques deben ir cambiando con eso y adaptarse. Y creo que en los medios, como los de las personas que estamos aquí, tenemos un poco más de apertura para poder hacer eso. También podemos cubrirlos todo el año, no solo cuando hay efemérides. Entonces eso quiere decir que no solo hay que cubrir los derechos de las mujeres en marzo o en noviembre, sino que tiene que ser algo a lo largo de todo el año. No porque hoy es el día del reciclaje, solo hoy vamos a hablar de medio ambiente. Tenemos que hacerlo siempre que podamos. Tenemos que incluirlo en nuestras coberturas. Así estemos hablando de economía. Podemos pensar también en enfoques de medio ambiente. Como les decía, esta transversalidad me parece que es súper importante y que creo que eso es una forma de ampliar las agendas que tenemos en los medios. Como les decía, los enfoques son clave. O sea, siempre podemos encontrar una nueva forma de contar una historia, una nueva perspectiva, y no quedarnos en lo general, sino que debe ser más específicos y profundizar más en eso de lo que queremos hablar. También creo que debemos preguntarnos, ¿cómo podemos contarlo? ¿Qué más podemos decir? Entonces, pensar en cosas que se alejan de la coyuntura también es muy necesario. Si pueden pasar al siguiente. Muchas gracias. Desde hace ya varios años hemos hablado en los medios de esta tendencia de que las personas están cansadas de leer noticias y especialmente cansadas de leer noticias negativas. Creo que sí tomó un impulso muy grande después de la pandemia. O sea, yo recuerdo que uno de los consejos de salud mental que daban en esa época era no lean noticias. Bueno, eso para mí era imposible porque era parte de mi trabajo y estoy segura que para muchas de las personas que estamos aquí también. Pero así como nosotros estamos cansados, el mundo también lo está y hay que pensar en qué podemos hacer. Esta es una cifra del año pasado. 38% de las personas que fueron encuestadas en este estudio de Reuters dijeron que evitaban ver noticias. Eso dependía de ciertos grupos de edad. Y esta cifra, en cambio, en 2017 era del 29%. Sigue avanzando. Yo estoy segura que al finalizar este año esta cifra será incluso mucho más alta. Y como pueden ver ahí en ese gráfico, va aumentando para ciertos grupos de edad. Entonces hay que pensar qué podemos hacer. Y ya hay estudios de otros medios que pueden dar testimonio de que pensar en temas de servicio, explicaciones, noticias positivas, tiene un impacto beneficioso en el tráfico que ellos reciben, es decir, en las personas que acceden a esas noticias. Y eso es lo que nosotros decidimos hacer en GK. O sea, desde hace ya más de un año, parte de nuestra cobertura involucra también temas de servicio, temas de soluciones, para poder contar otras historias que, si bien no necesariamente están extremadamente atados a la coyuntura, también son muy importantes y también son útiles para las personas. De hecho, estaba analizando las cifras y de los 30 contenidos más leídos el año pasado, al menos 10, entre 10 y 15, son contenidos de servicio. Entonces, va desde cómo sacar la licencia a cómo matricular el carro hasta cómo sacar una boleta de auxilio. Entonces, no porque son temas de servicio tienen que estar sobre la superficie, sino podemos profundizar, podemos abordar incluso estos temas más difíciles que nos duelen mucho más, pensar en cómo podemos transformarlos en enfoques de servicio. Entonces, eso también me parece importante y creo que vamos a seguir viendo esta tendencia en los próximos años y en los próximos meses y tenemos que estar preparados para escuchar también a nuestras audiencias. Sí, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Estas son ventajas y desventajas de hacer periodismo desde un medio de comunicación digital. Creo yo que la principal ventaja se ve reflejada en muchas de las cosas que he dicho hoy.
en primer lugar, esta posibilidad de hacer contenido multimedia, de poder explicarlo desde distintas plataformas, con distintos recursos, expandirnos a distintos lugares y más que nada estar donde el público está. Creo que hay muchos colegas que lo hacen muy bien y que ya han dado el paso hacia TikTok, hacia Instagram y que saben hacerlo muy bien. Nosotros estamos comenzando y transformando nuestra estrategia para ver cómo podemos hacerlo y cómo podemos ir hacia donde el público está, porque tenemos que irnos adaptando con estos cambios y creo que estar en el ámbito digital nos permite hacer eso y probar nuevas cosas, lo que decía en la charla anterior. O sea, siempre podemos probar, no necesariamente asumir que al público no le va a interesar, sino probar y medirlo. Eso me parece muy importante. Siempre estar midiendo para saber qué es lo que está funcionando y qué es lo que no. Tomar esas decisiones es muy importante, lo que me lleva al segundo punto, y es que también tenemos acceso a herramientas de medición que nos permiten tomar más decisiones. Eso no solamente sabemos cuánto tráfico tenemos en nuestros sitios web, sino también sabemos el género, la edad, el lugar donde están estas personas que llegan, cuánto tiempo se quedan, hasta qué parte de la página bajan. Y todas esas cifras pueden parecer como complicadas y confusas al principio cuando uno comienza a ver que hay tanta información, pero creo que es necesario saber a nivel de SEO, a nivel de redes sociales, qué es lo que la gente está buscando, qué es lo que a la gente le interesa y qué más podemos hacer con eso. Entonces, aprovechar esas herramientas de medición es fundamental, creo yo, para los medios digitales, y es una ventaja que tenemos. Ya tenemos acceso a estos recursos y ahora podemos implementarlos para poder tomar decisiones, hacer cambios y seguir haciendo las cosas que están funcionando. Y también creo que hay una mayor libertad en la extensión de los textos. Nosotros escribimos textos bastante largos, puedo admitirlo, o sea, nada en GK tiene menos de 400 palabras, pero la gran mayoría está en un promedio entre 1500 y 3000. Y eso también estamos constantemente evaluando, hasta qué parte de la página leen, cómo podemos hacer cosas distintas, cómo podemos hacer que sus textos sean más llevaderos. Pero también las cifras demuestran que ya la gente cada vez está leyendo más. Y eso es bueno, o sea, la gente está volviendo a leer los textos, está volviendo a profundizar en las cosas. Y eso es necesario, solamente tenemos que pensar cómo seguir manteniendo ese interés. Y en cuanto a las desventajas, creo que hay que luchar contra esta idea de que tal vez no somos tan serios. O sea, ya es algo que se ha venido trabajando desde hace muchos años, pero siempre estamos peleando por ese lugar en la mesa que ya tienen los medios tradicionales. Recuerdo en las elecciones de 2021, si no estoy mal, en la convocatoria del CNE para los medios no nos permitía entrar a los medios digitales y tuvimos que presentar una acción de protección que al final nos garantizaron y nos pudimos entrar, pero hasta en ese tipo de cosas, o sea, no somos medios nuevos, creo que nadie aquí, ya todos llevamos trabajando varios años en esto y hemos visto varias de estas como batallas por tener ese mismo respeto, tener ese mismo lugar, y creo que debemos seguir expandiendo la idea de que no por ser medios digitales somos menos, o dejamos de ser medios, o somos otro tipo de medios completamente diferentes. O sea, creo que seguimos siendo medios y simplemente los canales digitales es por donde nos distribuimos. O sea, recuerdo que no tienen directamente que ver con eso, pero recuerdo que Guillermo del Toro, cuando hablaba de Pinocho y hablaba del Oscar, decía como la animación no es otro género de películas, es el medio por el que hacemos las mismas historias. Entonces, no por eso debe ser menos. Y creo que eso nos pasa a nosotros también. O sea, debemos seguir perpetuando esta idea de que somos medios serios, de que somos medios y que solamente nos distribuimos por canales digitales. Y también estoy de acuerdo con que algunas de las desventajas es esta lucha por diversificar nuestras fuentes de ingresos, evitando o sea, tratando de mantener nuestra independencia y no depositando todos nuestros huevos en una canasta. Ya no podemos depender solamente de la publicidad. Hay que pensar en distintas formas de financiarnos y también ir adaptando esas con los cambios que vienen en el mundo. Entonces, estoy segura de que las personas aquí, siendo estudiantes, siendo periodistas, podemos ver todas estas cosas y pensar como qué podemos hacer en el futuro. O sea, creo que es una conversación constante. Puede que todo lo que estemos hablando hoy cambie mañana, especialmente con cómo está la situación, pero creo que siempre hay que seguirnos haciendo estas preguntas y no sé, seguir siendo curiosos y viendo qué más podemos hacer por mejorar el trabajo que hacemos y la respuesta que tenemos de las audiencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana, por tu intervención. Me quedo con esto de la transversalidad de los contenidos. Es muy importante que haya esta visión de siempre incluir en las agendas esos temas de los que quizás nadie quiere hablar o es más complicado porque requiere de un ejercicio de investigación más profundo o que requiere también de
ir agenciando ciertos públicos para que lean este tipo de contenido. Es importante también lo que dices tú, el registro, ir midiendo constantemente lo que se está comunicando y cómo se lo está haciendo. Y a este dato alentador que nos das de que la gente ya está empezando a leer un poco más a profundidad y de manera más extendida y sostenida ciertos contenidos, es muy, muy importante ese dato porque en función de eso también se pueden ir construyendo nuevos espacios de discusión y de difusión de información. Gaby, vamos contigo porque tú esencialmente eres una cronista fantástica que está siempre en territorio y que está cubriendo esos temas complejos, difíciles y de los que casi nadie o muy pocos se atreven a hablar. Entonces, quisiera que por favor nos cuentes tu experiencia, además porque como cronista, tú siempre en tus textos incluyes ese lado no solo humano, sino también hasta literario y poético. Y eso hace lógicamente que tus crónicas lleguen de una forma más sentida, sensible y crítica a quienes las leemos. Gracias por este espacio para platicar con quienes también entiendo son estudiantes de periodismo, pero también aquellos que están interesados en generar espacios de cultura. Yo les cuento justamente que como cronista siempre intento hacer un enlace a la memoria histórica. Esta memoria se puede activar por diversos mecanismos y yo intento siempre en los textos que escribo evocar una memoria personal, hacerme la pregunta, ya sabes, más esencial, pero más profunda, ¿quiénes somos? ¿Hacia dónde estamos anclados? ¿De dónde quizás imaginamos que venimos? ¿Cuál es nuestro origen? Y esas preguntas por lo general son la explicación de la historia de la humanidad, de la historia de los pueblos. Son preguntas sencillas, pero que en el momento de encontrar una respuesta desde cada ser humano y colectividad se vuelven muy complejas de comprender y acompañar. Por eso me gustó muchísimo la introducción de Doménica en esta charla, porque de hecho sí, es un desafío lograr a veces en el diarismo, en el trabajo de la noticia, tal cual, en el breaking news del que hablaba nuestra compañera Jessica, eh, lograr este vínculo, ¿no? Hacia el pasado, el presente y el futuro. Pero en diferentes géneros periodísticos podemos lograr en estas entregas y nivel de complejidad. Muy bien, denme un segundo. Justamente me encuentro yo también como otros compañeros periodistas haciendo la cobertura de las noticias de hoy, pero en estos 2 últimos años de mi vida también me ha tocado hacer la cobertura de la fuente legislativa desde adentro de la asamblea, y por eso decía que hay una versión a veces de situaciones muy complejas, de acuerdos, de un trabajo de la política que se realiza, que nosotros como ciudadanos, como gente que consume o lee los productos en los medios de comunicación, tenemos, ¿no? Y a veces es quizás la más sencilla, la más plana, pero ya hacia el trabajo de la minucia y de comprensión de todas estas fuentes y cómo interactúan sobreviene, sí, la necesidad de que se desarrolle un perfil y unas habilidades en cada periodista. Ahora, yo cómo hago esta transición y les quiero contar un poco y quizás terminar mi intervención haciendo esa reflexión de cómo se trabajan diferentes géneros, de cómo se puede lograr hacer historia, vincular a individuos y a colectivos con los proyectos de escritura, con el periodismo y con también los diálogos y encuentros que podemos tener en estos espacios. Yo les muestro, este es mi último libro, el más reciente, se llama Caminar como Mujeres Amazónicas. También lo he presentado y muy agradecida en la Casa de la Cultura. Yo decidí presentar este libro
junto a mis compañeras, por ejemplo, en los espacios de privación de la libertad, en la casa de Cotopaxi o en la casa de Chillogallo, con las mujeres que tienen menos oportunidades de acceso a la cultura. Empiezo contando eso porque yo soy una periodista que ha tomado una posición política para narrar y para contar. Eso no quiere decir que yo soy comunista o que soy del PSC o del Pachacuti, por favor, que se entienda y se comprenda. Mi posición política como periodista la asumo acompañando a los pueblos, reconociendo estos reclamos y garantía de derechos sobre los pueblos, sus territorios ancestrales. Y es un caminar que para mí viene desde toda mi vida. Yo hago periodismo desde los 15 años, un periodismo comunitario, independiente, diverso. Y ahora que estoy a punto de cumplir 40 años, me alegro, me plazco en ese camino que ha sido también una forma de escribir desde el underground, desde las orillas, desde y por fuera de los discursos del poder. Siempre, por ejemplo, en su momento recuerdo cuando era muy joven nos tocaba hablar de la posible firma del TLC, de cómo nos afectaba la base de Manta y ahora estamos prácticamente en lo mismo, hablando de la reciente firma del acuerdo TLC con China o de cómo la injerencia de los países, grandes potencias también influyen en nuestro país. Es de esa manera que yo me anuncio y me entiendo como ser humano y como trabajadora de la cultura, que no puedo dejar de estar vinculada conscientemente con lo que sucede en mi país. Yo sé, compañeros y compañeras, que hay muchos profesionales que eligen simplemente hacer su obra, sea desde un poemita hasta grandes proyectos culturales de millones de dólares, con o sin vinculación a la conciencia histórica del país en el que se circunscriben, o con menos claridad o con menos fuerza hacia los pueblos que han habitado estas tierras. Mi decisión como periodista, como Gabriela, ha sido esta, acompañar a los pueblos y sus luchas. Es un camino desafiante, es un camino que, por ejemplo, en estas dos últimas décadas ha representado una confrontación ideológica con los gobiernos neoliberales, con los gobiernos de derecha, con los gobiernos que a veces también se enuncian de una tendencia ideológica distinta, pero sin embargo lo pisan el territorio amazónico y lo venden en rondas petroleras. Esto es, siempre ha sido de mantener una observación crítica hacia estas políticas que sin consultar entregan territorios y pueblos hacia empresas y capitales. También implica para nosotros muchos desafíos porque en el trabajo de acompañar nosotros estamos expuestos a muchas de las vulneraciones y amenazas que también sufren los colectivos o las personas que enfrentan este poder. Y quiero decir que por lo general nosotros también no es que diferenciamos a esta obra o a esta historia, así le vamos a poner enfoque de género y a este enfoque de derechos. Nosotros que trabajamos las historias con los pueblos, con las mujeres, con los grupos vulnerables, los migrantes, siempre tratamos de ir mejorando la mirada, porque en realidad lo que aquí se aprecia cuando alguien lee, cuando puede ver una obra, un documental, es la mirada del creador, del autor, de cómo logró que converjan voces diversas y se conviertan en una pieza periodística o en una pieza de arte, ¿no? Y se está apreciando esa mirada. Si es muy diversa la tuya o si va un poco acompañando, como les decía. Y quiero traer también eh, a esta charla, perdonen que me emocione, hemos hecho camino con otras compañeras. Yo ahora pienso en Carol Noroña y perdonen que me emocione, pero el camino de nosotras como periodistas a veces tiene un gran precio, sobre todo cuando es contestatario al poder. Mi amiga Carol, mi amiga y colega Carol ha tenido que salir del país,
ha sido muy valiente en enfrentar y contar estas historias de los grupos vulnerables y oprimidos, y eso le ha significado que tenga que salir de este país. Yo hace poco publiqué un texto donde me preguntaba si yo seré la próxima y, y realmente en este día muchos no entienden, no comprenden lo que significa perder al poder legislativo. Por más críticas que le hagan y se pueda soltar la campaña de desprestigio contra el legislativo y que muchos de esos legisladores nos den razones para aborrecer sus acciones y poca representatividad una vez que llegan a la asamblea, se comprende, se entiende, pero perder el poder legislativo, que es la gran representación también del pueblo para equilibrar los poderes en un Estado y en una democracia, sí que nos debe alarmar y preocupar, porque entonces entramos a narrar otro capítulo de la historia del Ecuador. No tenemos referencias anteriores, no tenemos algo con qué comparar. Es algo que estamos ahora mismo en estas horas enfrentando con incertidumbre, porque debemos, por ejemplo, preguntarnos cuál va a ser el papel de las fuerzas públicas, de quienes tienen el monopolio de la fuerza. Si teniendo todos los mecanismos y recursos para garantizar derechos, a veces vemos los atropellos y las muertes y los casos de tantos compañeros que nos toca reportar en la prensa. Yo vuelvo y repito, en mi papel como escritora, como ciudadana poeta, nombrando a Dávila Andrade y a otros, yo sí estoy conectada con estas personas, con estos transeúntes del autobús en el que viajo, con los indígenas que sufrieron el derrame de petróleo de 15.800 barriles, y probablemente para muchos otros compañeros de, pucha, qué cansón, Gabriela siempre está en ese tema y elige contar estas historias, claro, pudiendo, no sé, contar cualquier otra cosa, el éxito del metro, el éxito de la campaña de vacunación, no lo sé, pero como entiendo que estas políticas afectan y merman la vida de un montón de niños, por ejemplo, hay al menos 2 generaciones que porque no tienen acceso al agua segura, están muriendo ahora mismo. No es del África, no es del África de los 90, es el Ecuador, la selva amazónica, donde los niños no tienen acceso al agua y sus cuerpos se están secando, secando al sol, porque no hay agua y no hay comida, porque se están muriendo los ríos. Entonces, esta indignación, pero también mi amor por la vida me hace comprometerme en escribir estas historias. Muchas de ellas las he escrito sin paga, con la ayuda y la colaboración de otros compañeros profesionales. Josué Araujo es uno de ellos que me ha acompañado un montón de años. Este libro se hizo en 5 años de reportería en territorio. Entonces, bueno, un poco para recobrar el aliento y un poco la calma a pesar de tantas emociones, decir que definitivamente ser periodista, un periodista en diferentes ámbitos, requiere sí una vocación, una decisión. En el caso del Ecuador, ya lo mencionaron las otras compañeras, es una profesión precaria, donde hace poco, hasta que se hicieron reformas a partir del 2008 en adelante, podías ganar $300 y no tenías horario y no había garantías de nada ni derechos laborales, ¿no? También tenemos muy poca representatividad gremial, es decir, que si nos sucede algo como a Carol y a otros compañeros periodistas que sufren atentados, pues ¿quién te defiende? ¿Quién puede levantar la voz en tu caso? Sigue impune el crimen contra los 3 compañeros del equipo de Diario El Comercio. Se había prometido abrir los archivos para que conociéramos a profundidad qué sucedió allí, pero no, porque mucho de lo que sucede en este país y quienes manejamos las fuentes de política, de legislativo y demás, y estamos cercanos a las organizaciones de la sociedad civil, sabemos que muchas de las veces en estas situaciones que vulneran derechos están involucrados las altas cúpulas de las fuerzas públicas, también del gobierno. Y en ese contexto
a merced de quién están los ciudadanos. Por eso entiendo también, y mucho del periodismo que escribimos ahora, como lo hizo mención la historiadora al inicio, es la página del presente. Esta serie de muertes, de crónicas que tuvimos que escribir, narrando cómo se nos dejó al abandono, pero la historia tendrá que ser juzgada. Y qué trabajos y qué aproximaciones desde la historia. Como saben bien los historiadores y los compañeros periodistas, a veces hay aproximaciones y narraciones que se hacen desde abajo, no solamente desde quienes ganan las guerras o imponen desde la fuerza algunas verdades históricas. También serán las historias de los vencidos, también serán las historias de los pueblos, también serán las historias de los poetas y de los novelistas que nos dejen, como ahora, no sé, vemos atrás a Joaquín Gallegos Lara narrando Las cruces sobre el agua. Yo quiero terminar optimistamente esta intervención, esperando que se encuentren los mecanismos institucionales y democráticos para resolver esta falta de gobierno y de atención que tiene nuestro pueblo. Hay una salida súper fuerte de migrantes ecuatorianos, y entiendo que 3 veces mayor a la de la década de los 90. Y sí hay que entrenar no solamente a los ciudadanos, sino también a muchos de los periodistas, a los estudiantes de comunicación, para que lean la prensa, para que se comprenda cuándo una redacción se hace responsable de la publicación de un reporte y cuándo manda a un periodista a hacer y a cubrir asignaciones, cuando pueden firmar sus artículos. ¿Eh? Cuando mandan a un periodista que tiene perfil para cubrir historias sobre territorio, sobre medio ambiente, y cuando no. Todas esas preguntas y después, vuelvo y repito, se verá con la historia de quienes lanzaron las historias o impusieron la agenda de medios con la que ahora tenemos esta catástrofe política también. Recuerden desde qué medios y en qué situaciones se han ido ventilando ciertos contenidos. Es uno de los factores también, el trabajo de la comunicación de la sociedad en información, que ahora mismo está marcando nuestra democracia. Se ha vuelto muy común que aceptemos el espionaje, escuchas, videos que se hacen sin ningún consentimiento y se toman también para hacer trabajo periodístico. Es muy diferente cuando nosotros como periodistas vamos a territorio, trabajamos las fuentes, nos tomamos todo el tiempo necesario y ganamos la confianza de esas personas. Por eso, por ejemplo, en la ausencia de Carol, en su ausencia de este país, yo resalto y recalco su trabajo porque siempre fue cercano a las personas, a las historias que no tenían cabida en otros espacios y ella logró que mucho de este país se aboque a leer sus crónicas. Dicen también que no leemos tanto, pero somos un país que escucha. Nosotros venimos de una cultura de oralidad muy importante que también hay que rescatar y encontrar alguna forma, alguna metodología de registrar esa escucha y esa lectura que tenemos como país. Bueno, le quiero pedir a Tania que para cerrar mi intervención me ayude a proyectar esta crónica, solamente para mostrar un poco en qué formato escribo y con eso cerrar pues mi intervención. No sé si lo lograste ahora, Tania. Bueno, en lo que se logra hacer el enlace, la crónica que les vamos a compartir, los invito a leer, se llama Luna de Sangre. Luna de Sangre, yo Gaby, la... disculpa, ya se está proyectando Sí, tu sí, en lo crónica. que empieza a proyectarse les cuento. Luna de Sangre la publiqué en pie de página Open Democracy y otros portales para los que yo colaboro en América Latina y el mundo. Y la escribí asumiendo riesgos como, por ejemplo, narrar con mis propios sueños. Yo soy una escritora onírica que, que bueno, en mi poesía, en mi trabajo como periodista, me ha pasado mucho esto, es realmente mágico,
He conocido a muchos de los personajes que yo he entrevistado y ahora son parte de mis historias. Los conocí primero en mis sueños. Y Luna de Sangre, esta crónica la escribí en territorio de los Cofanes. Esa noche que estuvimos en septiembre con Josué Araujo en territorio Cofán, murieron 2 personas. Los chamanes vieron una advertencia en la luna. De esa noche era una luna de sangre. Y los chamanes en trance habían advertido que para esta época de nuestra historia, nuestros pueblos iban a sufrir gran mortandad y gran dolor. Esto viene siendo recurrente en los trances de los chamanes, en sus contactos con el gran espíritu de la selva, a partir de lo que pasó con la pandemia, pero también, como hemos visto en esta coyuntura política del paro, porque el paro nacional del 2019 no solamente se quedó allí, sino, en mi opinión, se ha extendido hasta el 2022, ¿no? Y continúa, porque yo creo que lo que estamos viviendo este día es el reflejo de ese malestar. Y en Luna de Sangre, nosotros participamos de las actividades que plantean los pueblos que se convocaron allí, vinieron hasta de los NASA en Colombia, y nos encomiendan a nosotros como comunicadores no solamente contar, ¿no? Lo que he aprendido y quiero compartir con ustedes, a los que quieran escuchar, a los que quieran abrir su mente para este mensaje. Nosotros también somos llamados. No vamos en un plan como Indiana Jones o los aventureros a internarnos en los territorios ancestrales y místicos de los pueblos. Nosotros también somos llamados y a través de ese llamado somos bien recibidos y recibimos una encomienda, una responsabilidad importante con estos pueblos que creen en algo más, ¿no? Tienen una presencia mayor a los 500 años. El evento más reciente y más impactante que yo he tenido, muchas gracias Tania por compartir, fue estar ante la presencia de un árbol tan antiguo como un pueblo, un árbol de 5 generaciones. Es un sauce que vi en medio de la selva en el Napo, que pude también ver en mis sueños antes de conocerlo hace 2 años. Y estuve con la comunidad caminando en casi todo un día para llegar a conocer este árbol. Un árbol donde los abuelos dicen que se encienden luces de la madrugada. Un árbol donde dicen que se abren puertas y los animales se resguardan. Un árbol del que tomé las lianas para jugar y colgarme como otras personas de la comunidad y se movió. Se movió y yo pude ver cómo caminaban esas lianas y me sentí como una niña maravillada frente a esta presencia del árbol viejo y antiguo, pero tan vivo. Eso es lo que a mí me ha dado el periodismo. Me ha dado razones increíbles para vivir y amar este país. Y pensar que todos nos merecemos vivir libres, siendo del color y de las ideas que seamos, pero libres. Y esto es lo que yo también espero dejar como legado, ¿no? Como una periodista, porque estoy muy segura que mi trabajo, trabajándolo como lo he planteado, con una conciencia histórica, con todos estos recursos y herramientas, incluso con toda esta sensibilidad que tengo, va a trascender, no va a morir en las páginas, que alguien más lo va a leer en meses, en un año. Quizás no sea ahora el momento de mi escritura, de mi trabajo, pero seguramente sí. Podrá trascender como el de Carol, como el de otros compañeros y forman parte de algunas historias de la memoria de este país. Muchas gracias, compañeras. Muchas gracias, Gaby. Bueno, aquí también es parte, como también algunos profesores nos decían, es afectar al otro y dejarse afectar también. Y creo que en este momento, personalmente, yo me siento muy tocada porque en realidad el periodismo y la accesibilidad de la información no es otra cosa que personas como ustedes que se están preparando para eso,
de ir realmente, como se dice, a poner el cuerpo para las historias, que sus voces logren construir las historias de otros y de otras, y que esas voces se logren hacer en una narración en colectivo. Es súper importante este testimonio y se entiende todo del por qué Susana, Doménica y Gabriela estuvieron hoy en este espacio, porque era necesario y porque es importante abrir siempre el diálogo, la conversación y las experiencias. De las experiencias de otros vamos nutriendo nuestras propias vidas y nuestras propias formas de contar y hacer y de interpretar. La idea también es que ustedes puedan, por favor, acercarse mediante sus preguntas o sus comentarios a nuestras panelistas, a nuestras invitadas, más que panelistas, nuestras invitadas, y que ya les consideramos de alguna manera como nuestras amigas, nuestras aliadas. Espero algún comentario, alguna pregunta de parte de ustedes, queridos estudiantes y queridas estudiantes. ¿Algún comentario? Si no es así, Allá. a ver. Buenos días. Quería primero felicitar este trabajo que lleva a cabo la biblioteca, realmente maravilloso y como bien lo citó nuestra querida compañera, conmovedor en muchos aspectos y nos hace retomar el tema del periodismo que es fascinante y la carrera que ustedes están siguiendo desde las diversas perspectivas que la contemporaneidad nos exige. Quisiera yo solo acotar que como un corolario de todas las muy importantes aportes de todas las disertantes, de todas las expositoras, considero que el periodismo, más allá de ser una profesión, tiene que ser una mística, un compromiso, es un acto consciente de convertirnos en hábiles intérpretes de la realidad tan compleja que deviene cada vez con mayor complejidad. Convertirse, digo, en hábiles intérpretes y en tener, pienso yo, ahí quería dar este aporte, que el periodismo está muy, muy vinculado con el tema educativo, el concepto de educar cuando estamos dando una noticia, el concepto de dejar una semillita en cada noticia que se elabora y de que esa semilla sea para provocar desarrollo, cambios, conciencia. Pienso yo que es lo que yo también soy periodista, quizás en la carrera que estoy ya casi cumpliendo, me ha quedado como una lección, como un pilar a cada noticia en cualquiera de los campos, que yo contribuya con un elemento educativo, que eso que voy a decir deje una semilla en nuestras audiencias. Y quizás como ciudadana, brindarles este comentario, esta preocupación de que al ver cómo se han transformado vertiginosamente los medios de comunicación, la comunicación, el ejercicio de la comunicación por el desarrollo de los medios tecnológicos, las redes sociales, un mundo que era impensable hace 30 años, impensable. Vivimos casi lo que antes se podría haber considerado ciencia ficción. Eso vivimos sin ser conscientes de todo lo que representa, de todos los riesgos, de todos los peligros. El micrófono ahora está en manos de absolutamente todos los ciudadanos, sean o no sean capacitados en términos amables para dar un mensaje. Y de la misma manera, así como todos podemos ser difusores de noticias, porque todo el mundo hace un TikTok, hace un mensaje, un Twitter, y su noticia, sea o no fidedigna, o sea incluso a veces peligrosa, pues rueda el escenario del mundo. Igualmente, como perceptor
nos abocamos a la discriminación de qué leer, qué ver, qué escuchar. Y yo pienso que ahí un punto fundamental que debería entrar y quedar en el debate de las nuevas generaciones de periodistas es, nuevamente vuelvo a recurrir a este elemento, el factor educativo. Es decir, que es necesario vincular al perceptor con la educación para la comunicación. Es decir, no solamente tenemos que ver la tecnología y el acceso a la comunicación como, es algo así como una especie de ¿cómo se llama? Un buffet. Tenemos un buffet y tenemos la responsabilidad de ir y elegir los alimentos que nos sean suficientes, o tenemos la irresponsabilidad de enfermarnos con esa cantidad de alimentos. Por lo mismo, pienso que en el periodismo actual, en la comunicación actual, el factor de educar a los públicos para que sea el perceptor ante una vorágine sin precedentes de noticias, quien decida si voy a alimentarme de noticias chatarra, si voy a alimentarme de noticias que me nutran, que me orienten, que me propicien mi autodesarrollo. El periodismo sin educación para la comunicación corre ya los peligros que estamos viviendo. Las noticias en manos de niños, de adolescentes, que descontextualizadas, son un verdadero peligro. Por lo tanto, dejo a ustedes, las nuevas generaciones, esa inquietud. ¿Cómo hacer que el factor educativo cumpla el rol de absoluta responsabilidad sobre el ejercicio periodístico? Eso, y les felicito además porque pienso yo que el mundo sin periodismo, sin información, justamente correría el peligro de no tener el registro de lo que va ocurriendo. Y de ahí la importancia y la diferencia de ser seres humanos, la importancia de contextualizarnos en nuestro momento, en lo que nos toca vivir, y de vivirlo con responsabilidad para las siguientes generaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias por ese comentario. ¿Quién más? Perdón. Muy buenos días con todos. Pues más bien yo quería hacer un comentario porque nosotros como estudiantes a través de este evento creo que nos sentimos inspirados, motivados, porque en muchas de las ocasiones, créanme que la tarea del periodista se la desprestigia tanto y claro, hay razones, ¿no? Sobre todo cuando los periodistas se entregan y sirven al poder. Y creo que ese es uno de los principales problemas por los que a veces uno se desalienta. Y saber también que a través de los medios digitales, que es una nueva herramienta para mí muy poderosa, porque le permite a la audiencia no solamente escuchar, no solamente leer, sino también involucrarse, participar, criticar, comentar desde sus afectos, desde sus preocupaciones, sus necesidades. Algo que antes no lo teníamos. Y es importante también conocer desde la experiencia de Gabriela que es verdad, se lidian con muchas dificultades, no es un camino fácil, no es una tarea sencilla, más aún por este tema de los auspiciantes, ¿no? Muchos nos dicen, ay, ser periodista es como para morirte de hambre, ¿no? Pero ahí está el gran reto y el gran desafío. Hoy estamos viviendo un momento muy difícil y mientras venía al evento sentía un silencio. Es un Ecuador como que de repente prendiste la luz y luego se apagó la luz y todos se fueron y nos enfrentamos ante un panorama realmente muy, muy difícil, muy complejo, como lo decía también una de las intervinientes. Entonces, parece que fuera así nomás, concuerdo con la persona que me antecedió a la palabra, de que el periodismo es para educar, parece que fuera solamente que ya se fue a la asamblea, se disolvió la asamblea y Lazo queda 6 meses más en el poder y se convocan a nuevas elecciones y ya, pero no, creo que sobre eso hay una gran tarea
tenemos que reflexionar sobre lo que está pasando. No es fácil lo que está viviendo en nuestro país. Es una gran conmoción social la que se viene. Entonces, pensaría que no es de tomarlo tan a la ligera, porque a veces veo y es como que la gente dice, bueno, se va a la asamblea y pronto se irá a Lazo, igual yo tengo que trabajar todos los días y a mí me da igual, y eso es muy preocupante en nuestro país. Hay una desvinculación total de la política, quizás por toda la politiquería que vivimos, no la política en realidad. Pero ahí está el trabajo del periodista y me gustaba mucho el tema de BN Periodismo, de tratar la política también desde lo humorístico, desde la sátira, algo que muchas vemos la política, no, eso no es para mí, yo no soy político, no, en esos temas yo no me meto, prefiero, yo soy neutral, y son cosas que no existen. Entonces ahí está el trabajo del periodista de hincar que neutralidad no existe y que si nosotros nos vamos a poner en que yo no me pongo ni del lado del uno ni del otro, realmente vamos a seguir como estamos y vamos a empeorar. O sea, si no nos involucramos y vivimos así, las cosas de lejito, yo y mis problemas y los problemas del país no me importan, estamos mal, porque en realidad todo lo que pasa en nuestro país nos afecta absolutamente a todos y a todas. Y qué bueno saber que desde el periodismo se puede trabajar muchísimo para que la gente entienda también la política, para que no se aleje de la política, sino para que se involucre. Porque se suele pensar, como decía Gaby también, no hay que subestimar a los lectores. A veces decimos, no, ¿para qué vamos a informar eso si la gente no lo va a entender? A la gente no le interesa, la gente está preocupada por otras cosas. No hay que omitir ciertas cosas, entonces más bien hay que tratar de potenciar esa redacción y que la gente no se aleje de algo que estamos viviendo hoy y que sabemos que el presente que tenemos no es nada sencillo, por lo tanto el futuro que nos espera, pues sí, realmente si no trabajamos ahora y no cambiamos de ciertas actitudes, tanto no solo como periodistas, sino también como oyentes, como lectores, como audiencia. Eso es lo que quería comentar y muchas gracias. Bueno, buenas tardes con todos también, para hacer una pequeña intervención. Me parece que el periodismo en sí, nosotros como jóvenes que nos estamos educando, que nos estamos formando, desde mi punto de vista parece que el periodismo está en cierto declive, diría yo. Tanto los medios tradicionales, porque ya no tienen la credibilidad que tenían hace algunas décadas, y tanto los medios tradicionales, o sea, los nuevos medios de comunicación, las redes sociales y esto, se han visto un poco opacadas. ¿Por qué? Porque nuestra profesión en sí se ha vuelto, tiene una mirada como más sencilla. La gente piensa que cualquiera puede hacer periodismo, que pararse al frente de una cámara y dar un comentario y decir lo que uno piensa es periodismo, pero realmente no. Si tú abres las redes sociales puedes encontrar opiniones de todo tipo o noticias de todo tipo, gente dando opiniones, gente haciendo esto, gente haciendo esto otro, pero ha sido gente que realmente nunca ha pasado por las aulas, que no sabe el contexto, que no entiende la coyuntura del país y que realmente están denigrando nuestra profesión. Por eso a los chicos de BN les sigo ya desde más o menos el paro del 2019 y es un periodismo realmente bastante real, bastante de la calle, bastante de lo que viven las personas día a día. Por eso yo lo que hacía un llamado era a cada persona que está aquí, cada futuro periodista, es como que no denigrar nuestra profesión, hacer valer nuestra profesión y demostrar que el periodismo es más que subir un video, subir un reel, subir una historia publicando, diciendo, miren aquí fulanito de tal se chocó con fulanito de tal. Eso no es periodismo, realmente no es periodismo. El periodista en sí es un poco médico, un poco abogado, es un poco ingeniero, es un poco de todo. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer esto, tenemos que conocer cada medio, cada cosa que se sitúa en el mundo, tenemos que entender toda esta coyuntura que pasa, pero realmente me parece que sí estamos en un declive en el cual nosotros mismos como periodistas, sea como porque no tenemos los medios económicos, no tenemos el apoyo, hay mucho periodista joven que prefiere decir, bueno, en Teleamazonas, por decir un nombre, me dan tanto, así que tengo que ir para allá. Y yo publico una noticia. ¿Y qué pasa con esta noticia? Esta noticia no le gusta al editor porque el editor es amigo de tal y fulano de tal. ¿Y qué pasa? Nunca se publica.
¿Y qué tengo que hacer yo por ganar mi sueldo? Porque tengo una familia en casa, porque tengo esto, esto otro, tengo responsabilidades, me toca regirme a lo que ellos me dicen y tengo que publicar esto. Y realmente creo que sí, lo que ha hecho BN Noticias y los otros medios alternativos es un trabajo excelente para poder hacer crecer el periodismo, pero siempre con conciencia. Siempre tomar un periodismo con conciencia, un periodismo sin odio, un periodismo, si no se puede ser neutral, porque todos como seres humanos siempre tenemos un aspecto, una forma de ver el mundo, un partido político a que somos un poco más afín o una creencia, pero sí tratar de hacerlo de la forma de que el pueblo pueda decidir. Que nosotros no dar nuestra opinión como para decir, venga, yo le convenzo de esto, sino dejar que el pueblo decida, dejar que las personas vean y tratar de dar la realidad del país y las cosas tal cual como son. Muchas gracias. En primer lugar, a ver, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la apertura y felicitando a todas las compañeras por tan soberbia exposición. Más que todo, quiero hacer unas 2 preguntas para, en especial a Doménica, que es la historiadora. Y la primera es, la historia no cambia, lo único que cambia son los personajes. Y la segunda es, ustedes como medio digital, ¿cómo están llamados están llamados a ustedes a que todas las audiencias deben fomentar el pensamiento crítico y cómo hacerlo mediante, a través de sus medios y a través de sus medios, cómo hacer este tipo de pensamiento crítico para que no esté tan polarizado en estos días de esta coyuntura nacional? Gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, creo que definitivamente hay similitudes, hay constantes en la historia, en nuestro pasado y en la historia mundial en realidad. No sé si tanto así como que cambian los personajes, o sea, que todo es lo mismo. Creo que hay cosas que a veces te sorprende. Una frase que me gusta mucho también es que los historiadores tampoco somos oráculos, ¿no? No es porque tenemos todo este conocimiento del pasado, ya sabemos lo que va a pasar y decimos, no, esto se va a repetir. Por ahí hay cosas que, bueno, no sé, la política a veces es tan volátil que sucede, pero yo creo que sí hay constantes y algo que lo repito mucho en el noticiero es las ansias de poder y la corrupción. Son 2 lamentables constantes que por lo menos tiene nuestro país, que se han visto en muchos momentos y en temas de revoluciones y de conflictos están muy presentes. Yo podría rescatar por lo menos esas 2. Y con respecto a la segunda pregunta, creo que vivimos un tiempo en el que la crítica, el pensamiento analítico es muy importante y justamente ahí está el reto de difundir un periodismo constante, que no baje las alas, que esté siempre en la punta, en la primera línea, y que sea muy crítico y que sepa difundir las cosas que está pasando. Yo creo que eso es lo más importante que podemos hacer ahora y de darle cabida también a estas nuevas maneras de comunicar y de otros temas, de abrir, no limitarse a todas estas cosas muy conocidas, sino abrir el entendimiento a otro tipo de temas. No sé si alguna de mis compañeras igual quiera decir alguna cosa. Gaby, tal vez. Gracias, sí, me sumo con esta reflexión. Es muy lindo que hayan hecho también el reconocimiento a la necesidad de tener, de ser y estar consciente. Ese trabajo consciente nos hace igualmente comprender la importancia de la historia, de escribir, conociendo nuestro origen, o al menos desde dónde queremos escribir, encontrar el lugar desde donde queremos enunciar nuestro discurso y nuestras preocupaciones le puede tomar muchos años a cualquier autor o periodista, porque proviene de la experiencia, a veces hay conflictos personales con tu familia, con tu ser, con la sociedad, o sea, lo pongo de esa manera, porque hay gente que tiene la película clara desde muy joven, pero otros que tienen que atravesar una serie de momentos y procesos, ¿no? La otra cuestión sobre las dificultades y estos retos que tenemos en el ejercicio de la profesión, se los aseguro porque yo estoy viviendo estas cosas ahora mismo
es fácil decir que te opongas. Empieza imponiéndote o diciéndole tu opinión a tu familia, al espacio donde trabajas, donde estudias. Si por lo general nos forman y estamos en esta dinámica dentro de las instituciones donde se homogeniza el pensamiento, donde se homogenizan los cuerpos, donde absolutamente todo tiende a verse igual. Y cuando tú eres, ya sabes, el que se sale de ese molde y de esa línea, generas tensión en los sistemas estructurales, pues así el sistema arremete contra ti y necesitan pues aplastarte. Cuando eso ya se traslada, estas palabras, vuelvo y repito, que parecen lejanas, eso no me va a pasar a mí, trasládalo a la conversación que puedes tener con el editor y si no la acepta. Y si tú mantienes una familia o pretendes vivir de periodismo y mantener una familia, ¿cómo se va a ver eso cuando pones en riesgo ya no solamente tu empleo, sino también a tu familia por escribir estas historias? Entonces son una serie de decisiones que para algunos que estamos en el medio, deja de solamente tener connotaciones personales, sino también ya gremiales y a nivel nacional. El trabajo de periodistas y de gente que también no es periodista, y lanza información y se dedican, por ejemplo, ahora hay una tendencia, un segmento muy importante de los espacios de la comunicación que son las redes sociales, y con un amigo que también está ahora mismo conectado, eh, le mando saludos a Alexis. Nos hemos puesto a analizar todo este ecosistema de las redes sociales en Twitter y son conversaciones totalmente artificiales, están pagadas por usuarios que interactúan y generan contenidos de una alta violencia política, por ejemplo, que te van imponiendo agenda y tema. Y eso no existe en realidad, sino que está siendo fabricado por quienes tienen un poder económico para pagar y sostener estas redes. Incluso hemos mapeado redes que están operando bajo institucionalidades de las fuerzas públicas para contener, apaciguar, amedrentar a otros actores sociales que trabajan en estos espacios de redes. Y es muy preocupante que existe esta tendencia sin control y que a veces llegue a imponerse como si fuera una verdad absoluta y no existan mayores detractores o críticos de esa información. Así que eso también conforma parte ahora de nuestra realidad y definitivamente lectores, ciudadanos necesitan entrenamiento, formación para comprender cómo se y a la final que puedan elegir un medio como BN, como GK o su tiempo para de dedicación y lectura para nuestros trabajos sí es importante. Gracias, Gaby. ¿Una pregunta más? Bueno, buenas tardes. ¿Tarde o días? Bueno, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta haciendo alusión a algo que ya habían dicho mis compañeros, que es que el periodismo no es solamente informar por informar, así como de, bueno, esto está pasando, sino también llamar a la reflexión y a lograr que la ciudadanía o la gente reflexione sobre lo que está pasando y lo que ocurre en su presente, para que tome una posición, una opinión, lo que sea. Mi pregunta era, ¿cómo logran eso? ¿Cómo se logra eso en el periodismo? Gracias. No sé si alguien más quiere tomar la palabra primero. A mí se me ocurre un tema muy concreto que es quizás hacer preguntas a la audiencia. Por ejemplo, a mí me gustan estas reflexiones muy propias de la metodología de la historia. Por ejemplo, una muy clave es quién quiere que recuerdes algo, por qué quiere que lo recuerdes de esa manera. Acabamos el año pasado sucedió un bicentenario. ¿Cuál era la agenda oficial desde el gobierno de estos 200 años de la batalla del Pichincha? Entonces,
es interesante reflexionar no solo en el hecho en sí, que sucedió esta batalla hace 200 años, sino cómo la vivimos. Y yo les preguntaba a mi audiencia, ¿qué significa eso para ti? ¿Qué significa? Y hoy les decía, ¿fue la independencia, valió la pena? Era una reflexión que ponía el comercio hace 100 años en su primera plana. Entonces, creo que es interesante interactuar con el público. Desde mi punto de vista, yo lanzando preguntas y viendo lo que ellos responden y así, o sea, no hay una respuesta quizás mala, sino que ellos tengan su propio criterio, su propio análisis y a veces lo comentan y es muy interesante. Gracias, Doménica. Gracias, Doménica. Gaby, tal vez tienes algo que aportarnos al respecto, cómo organizar la información, cómo hacerlo. Bueno, y uno de los espacios también de trabajo actual en el periodismo es el periodismo de datos. Y este a mí me tocó aprenderlo y irme formando en estos últimos años también. Gracias a este periodismo de datos pude obtener becas y fondos para escribir sobre estas historias, por ejemplo, para documentar e investigar sobre los derrames de petróleo, los contratos, o sea, dónde estaba la plata que supuestamente se iba a usar para la remediación, la limpieza de los ríos y la reparación de las afectaciones. Con ese trabajo, por ejemplo, ubicamos con Alexis justo que se dio dinero, así miles y miles de dólares, a un RUC que tenía como principal actividad sacar copias. Y a esa empresa le dieron miles y miles de dólares para limpiar un segmento del río Napo en el Cauca. Entonces se pueden imaginar si estamos hablando de corrupción, en dónde y a veces de qué manera esa información puede revelar actos de corrupción. Y de hecho, cuando yo menciono esto y periodismo de datos y periodismo de investigación, yo creo que esa es una de las necesidades que tenemos en la profesión y cuesta un montón de plata y cuesta un montón de tiempo. Formarse para ser investigadores, para no quedarse con la primera versión y con la primera impresión. Nosotros hacemos trabajo también de archivo, ya lo mencionó Susana Roa. La noticia de hace un año puede volverse actual con el cambio de alguna coyuntura y por eso, por ejemplo, en mi caso yo tengo archivos que en su momento eran físicos y que se han ido transformando, los digitalizo con todo este tema de las pesquisas, de la vulnerabilidad que a veces tenemos los periodistas de que se puede perder un computador o algo por el estilo, un teléfono. Entonces hay que buscar maneras de respaldar, de organizar la información y de que pueda estar accesible y también segura, porque a veces nosotros también somos los depositarios de información con datos personales, con resguardo que nos piden las fuentes y siempre estar actualizados justamente en cómo garantizarle también a nuestras fuentes que tengan sus derechos, ¿no? Si te piden reserva o en el momento que haces este trato, este acuerdo previo para que se pueda realizar bien la entrevista, pedir los permisos correspondientes. Eso hay que hacerlo bien porque para después, posteriormente, evitar, ya sabes, un reclamo. Hay a veces en temas muy delicados que las fuentes pueden echarse para atrás. Al principio te dicen que sí, después ya no. Entonces, hay que asegurar ciertos mecanismos y recursos para que esos acuerdos se logren bien y se lleven bien hasta el final y lograr bien la historia. Documentar todo lo posible. Cuando nosotros llegamos al proceso de edición y eso pues quienes ya estamos en el trabajo profesional del periodismo, o sea, a veces un reportaje puede necesitar 50, 100 fuentes, depende, y tendrá que ir a verificación, no solamente por la escritura, sino por el uso, la cita, una cita, un parafraseo bien hecho de estos recursos, ¿no? Entonces, sí, estoy hablando de una serie de elementos que requieren habilidad, pericia, que se va desarrollando también con el tiempo. Y lo más importante también para ser periodista, pues es ejercer la profesión. Nadie que no esté haciéndolo, sea en un escritorio, sea en territorio, en género, ya sabes, visual, en radio, no llega a ser el mejor periodista, sino haciendo su trabajo.
y es importante también cuidar toda esta red que conforman nuestras fuentes y después encontrar alguna forma también de entregar nuestro trabajo. Por lo general se piensa que ya publicaste y ya estuvo, pero nosotros que hacemos, por ejemplo, crónica o estos reportajes en comunidad con las organizaciones, intentamos también que ellos puedan ver cómo se publicó, qué impacto tuvo. Cuando haces periodismo de datos, por ejemplo, se transforma ya en un lenguaje digital, datos que te pueden costar, yo sé, cientos de miles de datos en Excel o de cientos y miles de hojas como pasó en Pandora Papers y en otros leaks que se fueron develando, se pueden resumir en infografías, en animaciones, eso con la ayuda de profesionales. Por eso el periodismo también ahora debe ser eh, multi en muchos sentidos, multidisciplinario, multiprofesional, diverso, para lograr hacer que se luzcan todas estas voces en las piezas periodísticas. Muchas gracias, Gaby. Creo que con esto damos el cierre. Una pregunta más, con esa cerramos, por favor. Gracias. Muchas gracias. Era yo también para agradecerles y hacerles saber que hemos tenido dos públicos en este día. Estudiantes de periodismo, periodistas y también bibliotecarias y bibliotecarios que nos están escuchando también desde los núcleos. Y es importante saber que las bibliotecas ahora ya no son repositorios de memoria, son espacios donde se construye, son espacios donde nos encontramos para conversar, para dialogar, para discutir estos temas tan importantes y me alegra mucho que a través del Zoom también hayan estado las compañeras y compañeros bibliotecarios de diferentes provincias y qué bueno saber que podemos hablar de estos otros temas también y que desde nuestros espacios podemos construir nuevas realidades. Ya no somos únicamente quienes prestamos los libros o espacios silenciosos, sino espacios de imaginación, espacios de creatividad. Les agradecemos muchísimo a Susana, a Doménica, a Gaby que nos han acompañado hoy y que sepan que nuestras bibliotecas, las bibliotecas de la Casa de la Cultura, son espacios de creación y son espacios donde pueden venir a discutir diversos temas. Muchísimas gracias a los estudiantes, a las estudiantes, a los docentes que nos han acompañado el día de hoy, a los periodistas que también han estado aquí en nuestra biblioteca y que nos han acompañado a través del Zoom. Cuenten con las bibliotecas como espacios de creación, espacios de discusión y espacios de generación de pensamiento. Hoy es el 17 de mayo, el día que estamos celebrando el acceso a la información y las bibliotecas somos eso, lugares donde se gestiona el acceso libre y gratuito a la información y con eso vamos generando el pensamiento. Muchísimas gracias por estar aquí y le paso a mi compañera para el cierre. Muchas gracias a Doménica, a Susana, que lamentablemente tuvo que salir de la reunión por, ya sabemos, las condiciones en las que estamos, y también a Gaby. Son unas voces, más allá de lo interesante, son unas voces que en realidad están construyendo una nueva perspectiva, no solo desde un aspecto transdisciplinario, sino desde un aspecto muy humano. Y eso es lo que se agradece porque a la larga, lo que está aquí, lo que debe siempre privilegiar es eso, el ser humano. Y nuevamente muchas gracias a Tania también y a todos los compañeros que han estado conectados en este espacio de Bibliolabs. Eso, las bibliotecas tienen que ser esos espacios donde se vayan construyendo, donde se vayan hablando de los temas que son necesarios discutir, conversar, reflexionar y crear. Nuevamente gracias por este espacio, por la compañía y nos encontramos muy pronto en otro Bibliolab. Gracias.